una investigación sobre un fraude. Todo el dinero del sector salud ha estado mal utilizado. SENASA es una aseguradora de riesgos de salud, de no saber diferenciar el rol de lo público y el rol de lo privado. Como no tienen un empleo, el Estado sirve como si fuese su empleador, donde estaban incluso los exministros. Yo estuve en el subsidiado un tiempo. Sí, ¿tú saliste? No, claro, salimos todos los exministros que acabamos de perder nuestro trabajo. Salían los expresidentes, por ejemplo. Y cuando se está hablando de la salud de las personas, porque es que para mí esto es más grave que Baninter. El estado financiero auditado, viene un agente externo a ver coma por coma todo lo que tú hiciste. Que si no entendía, entonces debió quedarse callado. Cuando uno no sabe de alguien, no tiene nada. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido de alto valor. Gracias a la gente que se suscriben a nuestro canal en YouTube y nos siguen en todas las redes sociales. Damos seguimiento al caso SENASA, por supuesto, y está con nosotros Juan Ariel Jiménez, economista, profesor en Harvard y tiene su mirada particular sobre este escándalo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Colombia. De verdad que siempre es un placer compartir contigo. Tú sabes mucho de números como economista, pero yo me he mareado con estos números que se hablan de SENASA. Hasta yo, ¿eh? Yo estoy completamente, dice Humberto Salazar, que son varias aristas o varios casos. Habla específicamente de 4 contratos a una sola empresa y que hay que revisar, entre otras cosas. Tú has sido ministro en procesos anteriores. ¿Cómo te tomó a ti la noticia de lo de SENASA? Bueno, primero decir que es sumamente doloroso que se den estos casos en el sector salud. Porque a diferencia de muchas otras áreas en el país donde uno habla de números, aquí cada número es la vida de una gente. Aquí cada peso, cada millón de pesos, cada contrato que se ha hecho de forma incorrecta, que se ha usado de forma incorrecta, al final le está negando la posibilidad a personas que lo necesitan. Estamos hablando de que hay mujeres que han muerto en este país por razones de parto, por no tener un buen servicio de salud que prevenga esas enfermedades. Estamos hablando de niños que luego de nacer tienen un sinnúmero de dificultades y si no se le da una buena atención, también mueren. Estamos hablando de adultos mayores que, como tú y como yo, podemos tener nuestros padres, nuestros abuelos. La verdad es que duele ver que no tengan acceso a ciertos medicamentos porque todo el dinero del sector salud ha estado mal utilizado. Y ha estado mal utilizado de numerosas formas, siendo SENASA quizás un solo ejemplo del mal uso del dinero en el sector salud. Tú, de las cosas que más me han dolido son de unas vacunas que vinieron aquí por donaciones internacionales, que por un asunto de infraestructura, de cómo conservarla, no sé si manejas bien el caso. Sí, claro. Pero entonces, ¿cómo es que se vende entonces, que el sector privado la vende de nuevo a salud pública o a la parte pública? O sea, no hay en el aparato ningún tipo de seguimiento a productos de esta naturaleza que entran al país, porque entran al país por el sistema. O sea, ¿cómo nadie se le ocurrió o alguien no le quiso poner el ojo? Alguien no le quiso poner el ojo porque es que todo medicamento, más cuando se trata de vacunas, tiene que tener una trazabilidad durante toda la cadena, hasta por razones de biosalubridad. Es que esa medicina que tú y yo nos tomamos tiene que tener un seguimiento desde que entra a las aduanas, que hay que ver que efectivamente tengan los componentes que dice tener con la efectividad que dice tener, hasta el punto de venta final. Entonces, si eso es una pastilla sencilla que nos podemos tomar para un dolor de cabeza, para una gripe, ¿qué no será una vacuna que al final está introduciendo en tu cuerpo un agente extraño? Obviamente lo está introduciendo muy debilitado o incluso muerto para que tu cuerpo reaccione, pero un agente extraño. Entonces, las vacunas tienen que tener esa cadena de trazabilidad para ver quién las trae, cómo se administra. Muchas de ellas necesitan una cadena de frío para conservar la efectividad de sus componentes. Ahí entraba el fraude cuando tenían que ponerla en equipos para su conservación que no tenía el sistema. Bueno, pero eso indica una falta de planificación, porque como esto se hace se identifica a la población a la que se tiene que vacunar con la periodicidad que hay que hacerlo, porque cada vacuna tiene su rango de aplicación. Hay vacunas que se ponen una vez en la vida y hay vacunas como la de la influenza que se ponen ya 2 veces al año. Entonces uno hace esa estimación
de cuál es la población que debo cubrir, con qué frecuencia se lo debo aplicar y hacer los pedidos, que por cierto se hacen en la mayoría de los casos a través de organismos internacionales como la OPS, o se hacen a través de compras conjuntas de países como el Comisca, que me parece que el problema de alto costo está viniendo por ahí. Entonces se hacen esas compras, se realizan las entregas de forma periódica conforme vaya el ritmo de aplicación en los puntos. Por eso me sorprende tanto que se diga, no, pero es que tenemos vacunas de más. Cuando hay algo de más o de menos es falta de planificación, que tuvimos que entregar al sector privado para que sea el sector privado que lo administre. Pero yo creo que aquí hay un problema, y de verdad es una crítica que le tengo al gobierno, de no saber diferenciar el rol de lo público y el rol de lo privado. Ninguno es mejor que el otro, simplemente tiene funciones distintas en una sociedad. El tema del fideicomiso, que le encanta. Mira, es como un equipo de pelota. Tú me preguntas, ¿quién es mejor? ¿El primer bate, el tercer bate o el séptimo bate? Es que depende, cada uno, quién tiene su rol. El pitcher o el catcher, cada uno tiene que hacer una función. Entonces, el sector privado tiene una función importante que realizar, pero en el sector salud hay que tenerle cuidado, porque la salud es un derecho, no puede ser un negocio. ¿Hubo algo similar a esto que está pasando con SENASA en gestiones anteriores? Se dijo en los dimes y diretes y en la semanal, el presidente ha tenido varias intervenciones, quiero saber qué piensas de cómo él lo ha manejado, pero que en otras ocasiones se dijo que hubo que inyectarle a SENASA. Según tu experiencia, expliquemos cómo llegamos aquí y cómo 5 años después, con un incumbente al frente, se destapa este lío. Lo primero es entender el rol de SENASA. SENASA es una aseguradora de riesgos de salud, que en el caso particular de SENASA tiene 2 elementos. Tiene el componente contributivo, y ahí compite con las demás ARS, en el sentido de que cuando tú empleas a una persona y le tienes que sacar seguro, esa persona puede ir a SENASA o a cualquier otra ARS. Y el financiamiento viene dado por el pago que hace tanto empleado como empleador para cubrir el seguro de salud. Hasta ahí, todo bien, entre comillas. Luego, SENASA tiene otro componente que es el subsidiado. El seguro de salud subsidiado, conforme está establecido en la Ley de Seguridad Social, es para las personas en condiciones de pobreza, que se ha delimitado que es índice de condiciones de vida 1 y 2, que como no tienen un empleo, el Estado sirve como si fuese su empleador y le da ese seguro. Entonces, lo que teníamos anteriormente era una parte de la población que tenían un empleo formal en el sistema contributivo, una parte de la población que no tenía un empleo formal, que tenía problemas económicos en el componente subsidiado, y ciertamente se nos quedó algo en el medio, y quedaban muchas personas por registrar, que en el diseño de la ley, por cierto, diseño al que le tengo muchas críticas, se había pensado que eran los trabajadores independientes, el chiripero, el que tiene un puesto de sándwich, el motoconchista, y a ellos se les diseñó el seguro contributivo subsidiado, que no era más que el Estado te va a dar una parte, tú pon otra parte porque tú eres tu propio empleador. Eso no se implementó. Y a mí me sorprendió que cuando este gobierno asumió las funciones, envió a todo el que no estaba en la parte formal de golpe y porrazo al régimen subsidiado, donde estaban incluso los exministros. Yo estuve en el subsidiado un tiempo. Sí, tú saliste. No, claro, salimos todos los exministros que acabamos de perder nuestro trabajo. Salían los expresidentes, por ejemplo, porque no es así que debería funcionar. Debe ser bajo los criterios establecidos de condiciones económicas. ¿Qué debió hacer el gobierno y la administración de SENASA? Y yo te quería preguntar, cuando el gobierno anunció que hemos incorporado, de hecho en los discursos del presidente, dentro de los logros, era que hemos incorporado tantos millones de dominicanos al SENASA. ¿Eso es populismo político? Eso es populismo. Ellos no sabían el despunte que podía tener eso. Pero debo decir que no ese es el origen del problema que tenemos hoy en día, como se quiso decir en su momento. Eso está completamente desligado al déficit que presenta SENASA. Explícanos. No, porque es que cada vez que el gobierno le entrega a una persona el seguro subsidiado, afilia a una persona al seguro subsidiado, tiene que hacer el pago de la cápita por esa persona. Entonces el gobierno simplemente dice, mira SENASA, tú anteriormente tenías 2 millones de personas en régimen subsidiado y yo te pagaba tantos miles de millones de pesos. Ahora, para
expandir el régimen subsidiado, insisto, por fuera de la ley, porque aquí se viola la ley como si nada, por fuera de la ley, en contradicción con la ley, para poder expandir ese régimen subsidiado, en muchos casos que no lo necesitaban, el gobierno tuvo que hacer las transferencias, el pago de la cápita. Entonces, ¿qué pasa? SENASA tiene un ingreso y eso no genera déficit porque un mayor ingreso te reduce cualquier déficit. Pero de todo modo un dinero que sale del erario público sin un criterio. Sin un criterio de logro de objetivos de salud. A ver si entiendo, arriba de eso, de que SENASA tuvo más ingreso por cápita, porque tenía más personas, ahí es que no se justifica el déficit que tiene, porque tenía más ingresos. Entonces expliquemos el déficit, Juan Ariel. Entonces, el déficit, para poderlo explicar bien, vamos a necesitar los estados auditados, porque eso permitiría ver por dónde estaban los problemas. ¿Cuándo lo vamos a tener? Se supone que lo tuviéramos ya, porque es que la ley manda que se le mande anualmente a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales los estados auditados, y hoy no se tiene. ¿Tú oíste a Chanel diciendo que había doble contabilidad? Y es que había doble contabilidad, por supuesto. Como economista, explícanos eso. Para la gente que vio Ecomoda, la novela de Betty, la fea. Mira, buen punto, buen punto. Pero yo te diría que y ahí revelamos tú y yo la edad, ¿no? Exacto. Mira, no, es que la están dando todavía. Sí. Esa es la novela que tiene más récord, tiene un récord Guinness. La están dando todavía en Netflix. Pues para quien no la haya visto esa novela, una doble contabilidad no es más que mentir, decirle a alguien una cosa y a otra persona otra cosa. Es como cuando en una pareja, ¿y cuánto tú gastaste en el salón? No solamente 1,000 pesos, y fue 10,000. Pero tú le estás diciendo a la otra persona, ¿o cuánto tú gastaste de fiesta que te fuiste? No, 2,000 pesos con los muchachos, y fueron 15,000. Entonces, eso es una doble contabilidad. ¿Cómo se puede hacer doble contabilidad frente al rector del sistema, en este caso a la CISARRIL? Y cuando se está hablando de la salud de las personas, porque es que para mí esto es más grave que Baninter. Porque en Baninter se defraudó a los depositarios en Baninter. Todo el que había puesto su dinero en Baninter, pues ese dinero se dilapidó, se entregó sin criterio, en muchos casos, a empresas relacionadas, y ahí viene el hoyo de Baninter. Pero en el caso de SENASA, se ha defraudado a millones de dominicanos cuya salud depende de la prestación de servicios con cargo a ese aseguramiento. ¿Es verdad que podrían ser más de 100,000 millones? Yo no creo que tanto. Yo me gustaría esperar los estados financieros auditados para dar una cifra exacta. No me gusta entrar en el terreno de la especulación. Yo respeto mucho el debate público y me gusta ser objetivo, pero ciertamente indicadores preliminares muestran que supera los 10,000 millones de pesos. Hay entendidos en la materia que hablan de posiblemente 20,000 millones, 25,000 millones. Yo esperaría que vengan los estados financieros auditados para ver de qué tamaño es el hoyo. Pero lo de verdad, porque si eran dobles, ¿cuál de los dos estados? Ahí está la clave. El estado financiero auditado, viene un agente externo a ver coma por coma todo lo que tú hiciste. ¿Y cómo garantizamos que ese agente no se venda? Porque con lo que yo entiendo que pasó ahí, Juan Ariel, es una cosa donde todo el mundo se puso de acuerdo. Sí, o sea, porque para que eso pasara como pasó, por supuesto. Y lleguemos al presidente Abinader, cuando hace la denuncia a la Fuerza del Pueblo, que me parece que fue la primera públicamente, una rueda de prensa. Bueno, Chanel había dicho, desde el año 2021 van a quebrar esa entidad, anoten este tuit. Porque Chanel empezó a ver lo que se estaba dando. Pero si se advirtió un técnico como Chanel Rosa Chupani, que estuvo aquí con nosotros hace como 2 o 3 semanas, si se advirtió por qué se demoró del 2021 hasta el 2025 y hasta hace algunas semanas el presidente Abinader estaba defendiendo o diciendo como que no, que eso es la oposición. Yo quiero que entremos ahí como político tú y como economista y manejador también del sistema. Si era que el presidente no entendía y luego se hace una rueda de prensa diciendo yo mandé a la Procuraduría, encontramos irregularidades, yo estoy perdida como en esa línea de tiempo. Yo me perdí también porque si no entendía entonces debió quedarse callado. Cuando uno no sabe de algo uno no opina del tema. Mira como yo te estoy diciendo, no quiero poner una cifra al déficit hasta que yo no vea los datos. Primero decir, el déficit de SENASA, sea del tamaño que sea, lo vamos a pagar todos los dominicanos vía impuestos. Porque ese es un déficit que va a terminar siendo cubierto por el gobierno y el gobierno lo cubre con los impuestos que tú y yo pagamos. Y no se puede devolver ese dinero como le han quitado a otros. Es que ahí hay una red tan grande
de complicidades que habría que ver. Y de aquí a que eso cede, ¿qué hacemos con los asegurados de SENASA? ¿De cuántos presos hay más o menos a la fecha? No, ninguno hasta el momento. Ni interrogado. Hasta el momento no. Me llama la atención que el gobierno dijo, no, nosotros habíamos enviado eso a Procuraduría. Lo que se envió fue un fraude de 41 millones de pesos. Para un asegurador, un fraude de 41 millones de pesos es el día a día. Eso es un par de médicos que te dicen que hicieron un procedimiento y no lo hicieron. Eso es el día a día. Lo que estamos hablando es algo muy distinto. O sea, de 41 millones a miles de millones. Son cosas completamente distintas. Lo que enviaron el año pasado es simplemente una excusa para decir que estaban atentos al tema, pero hace par de semanas el mismo presidente había dicho que no había fraude en SENASA, que no había déficit en SENASA, que era un argumento político, pero lo politizó él, al decir que la oposición quería negarle a 2 millones de pobres el derecho a su salud. Entonces, quien politizó el tema fue el mandatario, para luego salir a decir, ¿luego de qué? De 2 investigaciones periodísticas. Es que cuando la verdad fue tan obvia, ya no lo pudieron seguir ocultando. Entonces, ¿cómo pasamos de estoy mandando a la Procuraduría a eso es la oposición? Insisto, 2 programas de investigación periodística que ya no dejaron espacio para seguir preservando la mentira. Hablemos de corrupción. ¿Es la corrupción un mal endémico traído por los españoles o los italianos, Cristóbal Colón y su pandilla? Es una cosa que está en la atmósfera de la isla, porque de las cosas que el gobierno esgrimía y la Marcha Verde y todo eso, era un gobierno cero impunidad, cero corrupción. Yo me pregunto, Juan Ariel, ¿cómo? Porque me cuesta creer que el doctor Santiago Jacín supiera lo que estaba pasando, porque es que nadie va a poner su pellejo y su nombre público en un desastre así. O sea, ¿cómo se arma esto en las narices de un director en un gobierno que propugna por la anticorrupción? Hablar de una cosa más grande que Baninter. O sea, nosotros todavía y nuestra generación, que éramos casi adolescentes, tenemos ese trauma. O sea, es un trauma. Cuando me dicen a mí peor que Baninter, yo me asusto porque eso le costó al país mucho, incluido la salida de Hipólito Mejía, que quería reelegirse. ¿Cómo puede pasar algo así en la administración pública? Yo preferiría que el Ministerio Público haga las investigaciones porque me cuido mucho de no acusar a la ligera. Yo soy un abanderado del debido proceso. Pero alguien lo hizo, eso. No, alguien no. Un grupo y no pequeño. Y es muy extraño que te hagan este tipo de situaciones sin que la máxima autoridad de la entidad se dé cuenta, porque al final tú tienes que hacer aprobaciones de contratos que se están firmando y tú ves el movimiento de los números. Pero me cuidaría de hacer señalamientos puntuales, porque yo creo que no podemos condenar en los medios lo que no ha sido condenado en la justicia. Y así como lo he defendido para funcionarios pasados, digo el mismo criterio para funcionarios presentes. Lo que sí podemos criticar, lo que sí tenemos que criticar, Colombia, porque insisto, este costo lo vamos a pagar todos los dominicanos vía impuestos y ahora mismo lo están pagando desde pacientes que no se le está dando el servicio, desde proveedores de salud que no se le ha pagado. ¿Tú sabías que SENASA tiene varios miles de millones de pesos en deuda con proveedores a quienes no le ha pagado? Estamos hablando de médicos que dieron esa consulta, que hicieron ese procedimiento, cuyo ingreso familiar depende de eso y no se le ha pagado. Cuando algunos bancos quebraron, hay gente que perdió dinero que no ha recuperado, hay gente que recuperó. En el caso de esos servicios prestados que tú estás mencionando, ¿cuánto demorarían esos profesionales en recibir, devengar los servicios que realizaron? ¿O el gobierno va a venir en auxilio? ¿Cómo sería el proceso para que esta crisis, porque se trata de la salud de la gente, claro, no devenga en algo peor? Yo creo que el gobierno haría una transferencia importante de recursos hacia SENASA. ¿Cuándo? Para que pueda, me imagino que en el presupuesto del año que viene. Todavía no se ha visto en el presupuesto que mandaron al Congreso, ahí no están los detalles, ahí están números muy grandes, muy agregados, pero es que tiene que hacerlo, porque es que si no, el tema también con SENASA es que es una articuladora de todo el sistema de salud. Porque ya yo te pudiera decir, no es que SENASA está quebrado, es el sistema completo que está quebrado. ¿Qué es el sistema completo? Detalla para las personas que no entienden lo que compone el sistema. Un sistema de salud bien organizado debe enfocarse en la atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo creo que a veces damos los términos, ¿no? Mira, hay algo que se conoce como el ciclo de salud de una persona.
que empieza con la promoción de la salud, de los hábitos saludables, de que comamos bien, de que hagamos ejercicio, de no fumar, de no abusar del alcohol. Eso evita la mayoría de las enfermedades, algo tan sencillo como eso. Nadie nos los dice. Aquí no nos enseñan que hay que tomar agua. Mira, en Colombia yo me río mucho porque yo escucho a las personas que dicen, pero por fin, ¿el café hace daño o no hace daño? ¿El huevo hace daño o no hace daño? ¿El tomate sube el ácido úrico o no? Es que se supone que tu médico te lo diga a ti, Colombia Alcántara en particular. ¿Qué estilo de vida tú necesitas? Sabiendo cómo es tu cuerpo, pero también sabiendo tus antecedentes familiares. Entonces, la promoción de la salud es el primer elemento importante en ese ciclo. Luego viene la detección a tiempo de enfermedades para prevenirlas. Y ahí es que tú vas al médico y te dice, mira, tú todavía no eres diabético, pero estás caminando hacia allá. Vamos a empezar con dieta para ver si no te tengo que medicar. Detectártelo a tiempo. Te evita mayores problemas de salud, te evita también mayor costo de tratarte enfermedades mucho más graves. Si ya se desarrolla una enfermedad, entonces hay que tratarla. Entonces, esa promoción de la salud le tocaría a quién. A eso voy. Yo te voy a describir okay, el ciclo completo y después lo vamos a seccionar perfecto, por quién le toca a cada uno. Luego, si ya tú tienes una enfermedad, hay que tratarla. Ojalá sea con medicamentos y en algunos casos hacer un procedimiento. Y ya al final de la vida entran los cuidados paliativos, que es, vamos a disminuir el golpe tan duro, el sufrimiento que vas a tener en esta última etapa. Es un ciclo, desde mantenerte en salud hasta llegaste a una etapa de la vida en que ya te toca irte al más allá y vamos a hacer eso lo menos doloroso posible. Ahora, cada quien tiene un rol que jugar en ese ciclo. Y los sistemas de salud organizados se estructuran en base a niveles. Es como cuando tuvo un edificio. Todo el mundo tiene que entrar ¿por dónde? Por el primer nivel, por el lobby. Entonces, el primer nivel de atención es ese nivel que tiene cerca a las personas, cerca a las familias, en las comunidades, cierto equipo de salud que te puede tratar normalmente entre el 70 y el 80% de los casos. Estamos hablando de, ahí hay médicos generales, médicos comunitarios y de familia, hay muchas enfermeras, en algunos casos ginecólogos, cardiólogos, pediatras, y ya también, dependiendo de qué tipo de comunidad es, quizás otro tipo de especialista, porque todo el mundo ahí tiene un problema. Imagínate que vives cerca de una cañada, eso da problemas de la piel, tú mandas al primer nivel a dermatólogo. Bueno, esa es tu puerta de entrada. Tú vas ahí y dices, me duele la cabeza, me duele la barriga. ¿Y eso funciona aquí? No, y ahí es que está el problema. Por eso te digo que el sistema está quebrado. Entonces, ese primer nivel te evalúa. Eso es allá en Estados Unidos, ¿verdad? No, Colombia, en todos los países del mundo, hasta en Cuba, pero Cuba tiene un primer nivel de atención. ¿Por qué aquí no se da si está contemplado en la ley? Porque aquí tenemos una visión hospitalocéntrica. Aquí todo el mundo piensa en hospitales. Lo piensa el gobierno, que tú ves que construye hospitales, que remodela hospitales, todo hospitales, hospitales, hospitales. Y lo tenemos culturalmente que te duele la cabeza y tú quieres un neurólogo. Te duele la barriga y tú quieres ir a un gastro. Es más, yo tengo uno que me duela lo que me duele, es para allá, para donde yo voy. Saludo al doctor Elvis Martínez. Es lo cardiólogo, pero yo voy con cualquier cosa. Y no, el primer nivel de atención. Ese es mi médico de confianza, ese que yo le creo. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque en el primer nivel de atención tú tendrías tu médico de confianza. Pero te digo por qué. Porque tiene años tratándote. Porque conoce a tu familia completa. Porque sabe que dependiendo de las enfermedades que desarrolló tu madre a cierta edad, tú tienes una probabilidad y él tiene que estar atento a eso. Por eso el primer nivel de atención, tú adscribes a las personas. Te dice, Colombia, te toca a ti, a tu familia, este médico de confianza. ¿Cuándo vamos a tener eso aquí? Cuando tengamos un gobierno que de verdad se preocupe por salud. Y aquí aprovecho a decir que tengo que ser crítico con todos los gobiernos pasados, incluso de mi gobierno, que no priorizó el primer nivel. Entonces, ya para concluir. No lo entiende, no lo entendió. ¿Cuándo se estableció esta modalidad? ¿En qué año? ¿Está contemplado Colombia, en un proyecto de ley? 1978, conferencia de Alma Ata. Pero aquí en el país. No, pero es que aquí, que nosotros desde Alma Ata sabemos que así hay que hacerlo en el 78. Y de hecho, nuestra ley de seguridad social, nuestra ley general de salud te dice que el primer nivel de atención es la puerta de entrada junto con emergencia. Entonces, o sea que así está en la ley y en todos los documentos del Ministerio de Salud Pública así lo dice. No es conveniente políticamente, no es conveniente económicamente, ¿por qué nunca se ha hecho? Yo creo que es un tema de entendimiento, es un tema de que quizás reditúa más políticamente inaugurar un gran hospital
y no varios centros de primer nivel en cada una de las comunidades. Pero ya para concluirte el diseño, ¿no? Tú vas al primer nivel de atención, ese médico que te conoce, que te ha dado seguimiento, él te cae atrás, el médico, y los promotores de salud te caen atrás. Si tú vas con algo que ellos dicen, no, espérate, esto se me sale de las manos, te voy a mandar para el segundo nivel. Como cuando tú vas a un edificio, y dice, vete a la oficina, entonces te mandan donde un especialista. Y ahí ya si tú vas, donde un cardiólogo, donde un neumólogo, donde un ortopeda, y te dice, mira, tómate este medicamento. Si eso no funciona, te mandan al tercer nivel donde normalmente hay que hacerte una operación importante. Los niveles van por complejidad. Los casos más complejos te lo hacen los niveles superiores. Imagínate que tú vas y te operan, Dios no lo quiera, te extraen un lóbulo de un pulmón. No, es otra gente. A mí no me gusta me pongan de ejemplo de nada. No. Si es cosa cualquier buena. persona, cualquier persona que fuera, ¿verdad? Le extraen una parte del pulmón, un lóbulo. Entonces, ¿qué pasa? Ese seguimiento te devuelven para el primer nivel. Le dan la indicación, eso se llama la contrarreferencia. Le dicen a tu médico de primer nivel, mira, asegúrate de que esa persona se tome estos medicamentos, asegúrate de que no le suba la presión, asegúrate de que tenga este tipo de evolución, cualquier cosa tú me avisas. Así funciona un sistema. Aquí no. Aquí todo está en los hospitales y en las clínicas, sale mucho más caro. Y cuando ya tú te vienes a dar cuenta que tienes una enfermedad porque no aguantas los síntomas, ya es muy tarde. Cuando tú dices el sistema completo está quebrado, entonces vayamos a eso. ¿Qué implica el escándalo de corrupción de SENASA para ese sistema que no funciona como debería funcionar perfectamente y el costo socioeconómico y político que vamos a tener de esto? Eso es un buen punto. ¿Por qué yo digo que el sistema completo está quebrado? Porque nosotros tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos de la región. ¿Por qué? Porque como a ti no se te ha prevenido que te enfermes, como no se te ha promovido buenos hábitos, tú vives yendo al médico, ningún seguro te aguanta toda esa visita, te aguanta todos esos medicamentos y lo terminas tú pagando de tu bolsillo. Y terminas tú, Dios no lo quiera, tú no, otra persona allá afuera, termina escribiéndole a los amigos, señores, se necesita tanto para atender a fulano. O termina un programa de medicamentos de alto costo que ya no funciona. Todo por no haberlo hecho a tiempo. Cuando tú dices que ya no funciona, vamos a hacer un paréntesis en este caso de SENASA. Medicamentos de alto costo, ¿por qué no funciona? ¿Es parte del sistema colapsado que tú dijiste? Sí, no. A ver, un sistema bien diseñado, bien implementado, debería promoverte tanto la salud, debería detectarte tanto a tiempo, que tú no termines llegando a una enfermedad tan grave que requiere un medicamento de alto costo. Te voy a poner un ejemplo. Cáncer. Promover la salud, que implica no fumar, no consumir mucho alcohol, ciertos hábitos de vida, pero también que conociendo el caso de una persona, sus antecedentes familiares, el tipo, ya yo sé la probabilidad de que esa persona termine con un cáncer. Se lo voy detectando a tiempo y cualquier cosa actúo para que no termine necesitando, Dios lo quiera, una quimioterapia, que ya es mucho más costoso. Entonces, un primer nivel de atención te reduce mucho esos casos graves. Y también un sistema bien diseñado, esos medicamentos de alto costo, o son parte de tu aseguramiento tradicional, o tienen otro tipo de aseguramiento. Por ejemplo, Singapur, que es un modelo muy interesante, ya tiene otro tipo de seguros donde tú sacas un seguro para enfermedades de alto costo. Son distintos esquemas que se pueden pensar para la República Dominicana. Pero lo primero es reducir esa carga tan alta con un buen nivel de atención en el primer nivel y con atención primaria. Pero ¿qué pasa aquí específicamente con medicamentos de alto costo en esta gestión? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la crisis? En esta gestión, ahí está el tema. Porque yo veía que eso como que funcionaba antes. Funcionaba antes. Tú ibas, yo te lo digo porque conozco muchos casos de alto costo. Tú ibas donde un médico, te hacía la receta, la llevabas a salud pública, te hacían tu evaluación y te asignaban ese medicamento en un hospital. Yo, por ejemplo, tengo amigos que lo tenían asignado en el Padre Villini. Y tú ibas regularmente a buscar tu medicamento, ahí estaba. ¿Y qué pasó entonces ahora? Entonces, yo no sé si es que se cambió la modalidad de compra, porque antes se hacía con el Comisca, que es un organismo conjunto de los países centroamericanos de compra de medicamentos, y por eso sale más barato, porque estamos comprando grandes cantidades. No sé si se cambió eso, no sé si hay un tema de corrupción, por eso te digo no sé, no me gusta especular, pero lo que sí estamos viendo es que los pacientes de alto costo no están obteniendo sus medicamentos. Yo te puedo dar
ejemplos de personas cercanas que incluso tienen que irse fuera del país. No, no me lo dé. A mí se me Lo vemos murió, diariamente. se me murió una persona del staff, Juana Núñez, que en paz descanse, y yo traté de conseguirle medicamentos de alto costo y no se pudo. ¿Tú sabes lo que es eso, Colombia? Y tú sabiendo el desfalco que había en Senasa. Eso duele. Por eso es que digo que este es un caso doloroso, porque las malas decisiones la terminan pagando nuestros seres queridos. Con la vida. Con Cito la a Humberto vida. Salazar, cuando dice Humberto que no está en la ley o que no está conforme a la ley, el contrato de Senasa con Farmacar, donde le asigna por cápita una razón de 168.85 pesos por persona. Como ya ahorita hablamos que aunque esté establecido del 48 en la ley de seguridad de salud pública, De seguridad social y general de salud. ajá, el tema de la atención primaria no se cumple. ¿Cómo Senasa pudo otorgar un contrato por cápita si no está contemplado por ley? Expliquemos eso. No, ahí hay varios elementos. Una es la modalidad de pago. Hay varios tipos de modalidad de pago, te voy a explicar dos. Está pago por prestación de servicio. Tú vas al médico, el médico tiene unos honorarios, tú se lo cargas al seguro, el seguro paga y tú haces un copago. El médico te dio un servicio, tú pagaste una parte mediante copago, tu seguro paga una parte por ti. Vas a hacerte unos análisis. Lo mismo. El laboratorio te cobra una cantidad, parte de eso lo paga el seguro, parte lo pagas tú. Pero hubo un servicio. Un medicamento. Se te entrega un medicamento. Parte del costo de ese medicamento lo paga el seguro, parte lo pagas tú. Eso es pago por prestación de servicio. Hay otra modalidad de pago que es el pago capitado, donde tú dices, mira, provincia de Monteplata, primer nivel de atención, te asigno a todas estas personas. Te le doy el nombre, el número, la cédula, la dirección y todo. Tú eres el responsable de la salud de esas personas. Y yo voy a contratar que tú hagas un buen seguimiento de su salud y yo necesito ver el resultado de esos seguimientos en disminución de mortalidad materna, en disminución de mortalidad infantil, en disminución de casos de gravedad, porque tú lo estás previniendo y estás promoviendo la salud. Entonces tú adscribes a las personas a esa red del primer nivel. Y ahí tú tienes, digamos, 30 centros de primer nivel, donde cada uno dice, a mí me tocan estas 15 personas, a estos 10 señores mayores los tengo que visitar interdiario para tomarle la presión. Pero eso no Ahí existe está. aquí. No, y por eso es que choca tanto. Eso está bien, el pago capitado está bien para el primer nivel. En la mayoría de los países, por no decir en casi todos, se hace con la red pública. ¿Por qué? Porque hay que tenerle cuidado a la empresa privada que, como es natural y hasta saludable, lo que quiere es ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿verdad? Hay que tener cuidado que no gane dinero denegando servicios, denegando ese seguimiento. Entonces lo que pasó es que hay gente que iba a buscar sus medicamentos y tenía esa negación de medicamentos. Peor, Colombia, es que la gente no sabía que estaba adscrita. Es que no puede haber un pago capitado si no hay una adscripción. Y para que haya una adscripción, es como cuando tú estás pagando un club. ¿Y cómo Tú aparecieron? tienes que saber que tú eres socia de ese club y que tú tienes derecho a ir ¿Y a cómo ese aparecieron esa gente entonces adscritos? Es O sea, que- vamos al origen, Juan Ariel, cuando hablábamos ahorita de la cantidad de gente que se inscribió en Senasa y que era parte de la arenga de los logros del gobierno, ahora tenemos tantos millones de dominicanos, había dominicanos que no sabían que estaban ahí. La mayoría de los dominicanos nuevos que entraron no sabía que entraron ahí. ¿Cómo se entraron? ¿Para qué se Una entraron? decisión ¿Por administrativa. dónde se entraron? Entonces yo te voy a decir algo. El gobierno celebraba con bombos y platillos y tenemos más personas en Senasa. La mortalidad materna subiendo, la mortalidad infantil subiendo, la mortalidad neonatal subiendo. Entonces tú dices, pero ven acá. Es que se supone que tú lo estás haciendo para mejorar los indicadores de salud y no se está viendo los Entonces resultados. era beneficioso tener mucha gente porque Senasa iba a manejar más dinero por cápita y era beneficioso tener mucha gente que no sabía que estaban en Senasa porque había un monto de 168.85 pesos por persona de personas que no sabían. Pero tenemos que separar. Una cosa es el aseguramiento en Senasa, ¿verdad? De que de repente se mandaron 2 millones de personas y se le dijo, usted ahora tiene el seguro subsidiado. Eso es distinto a qué Senasa contrata, porque cuando contrata una empresa privada para el primer nivel, es otra cosa. Pero ¿cuál primer nivel? Si tú dices que aquí no hay eso. Un primer nivel que se inventaron en una carpeta a través de esta empresa, que se supone que iba a manejar cientos de miles de personas, la mayoría no sabían que estaban adscritos a ese primer nivel
Ellos no le daban seguimiento porque, insisto, Colombia, el primer nivel es sobre todo caerte atrás. Estate llamando y decir, mire, usted tiene cita, mire cómo va su presión, mire, usted está haciendo ejercicio. Ah, usted está haciendo ejercicio, venga por aquí, yo la veo con el mismo peso y no me ha bajado la presión, usted está haciendo ejercicio. Pero eso es verdad que eso se puede hacer en algún país del mundo. Pero claro. Pero aquí yo nunca, pero ni cerca yo he visto eso. Es que yo te voy a decir algo. Entonces en una carpeta decían que iban a hacer eso. En una carpeta decía que iban a hacer eso. Empiezan a recibir dinero por eso, pero no dan ese servicio. Y ni siquiera le informan a las personas. ¿A dónde hace esquina esto con las farmacias? Y a propósito del escándalo en redes sociales, mencionando nombres de farmacias. También esa es otra conversación completamente distinta. Insisto, una cosa es, se mandaron muchas personas a SENASA en el régimen subsidiado que no cumplían con lo que establecía la ley, que no lo necesitaban. Punto número 1. Punto número 2. El caso particular de la contratación de un proveedor privado de primer nivel. Por cierto, dinero que se dejó de usar en la red pública. Cada peso que SENASA le dio a esa empresa es un peso que no se lo dio a la red pública para que se fortalezca. ¿Y se lo podía dar en qué renglón? Se lo podía dar adscribiéndole personas a ese primer nivel y decirle, miren, centros públicos, ustedes van a firmar conmigo un contrato donde yo le voy a dar un dinero y ustedes me van a dar un resultado. Y yo lo voy a medir. Y yo voy a estar encima de las personas que usted va a adscribir a ver si están yendo, si le están dando seguimiento, si están recibiendo un servicio. Escúchame, Juan Ariel, yo estoy en una crisis y voy a hacer una confesión pública. Estoy en una crisis de esperanza y falta de fe. Cuando yo te oigo a ti hablando de eso en el sector de salud y me retumba la canción de Juan Luis Guerra, no me diga que el alcohol se lo bebieron. Así mismo. Que el hilo de coser, no sé fue bordado en un mantel. Fue bordado, usted la sabe. Y que aquí no se cura ni un callo en un pie. Es que yo no sé, yo no logro conectar con esperanza, pero aún en la salud privada. O sea, yo pago una milá, como dice una amiga mía, yo pago un dineral de seguro y yo estuve interna 15 días con mi hijo. Yo tuve que soltar casi 200,000 pesos en efectivo, aparte de lo del seguro que me cubrió la clínica, pero a cada médico que me atendió interconsulta, yo tuve que darle un... ¿Tú ves que te digo que el sistema está quebrado? Lo que pasa es que tú estás subsidiando ese quiebre a través del pago de bolsillo. Porque el sistema no funciona bien. Entonces, ni siquiera en lo privado, Juan Ariel. O sea, yo te oigo con eso, de que de atención, la primera, ¿cómo es que? Primer nivel. Primer nivel y que no sé qué. Yo digo, pero será de una película de Hollywood que él está hablando. No, es que insisto, señora, no nos vayamos más lejos, Cuba. Pero así te puedo decir, Costa Rica. En muchos países tú vas a estudiar y lo primero que tienes que hacer es ir donde tu médico general a decirle, hey, yo estoy aquí, yo vivo aquí. Ah, gracias, venga. Ahora, separando los temas, completamente distinto es la discusión que he visto de la farmacia. Porque las farmacias entregan algo que es un medicamento y a cambio de eso cobran. Pero ¿qué pasa? La farmacia no te puede entregar un medicamento si tú no vas con una receta y se lo pide. Y la farmacia no puede entregarte un medicamento y cargarlo al seguro si no tiene la factura, perdón, la receta y la copia de esa indicación. Entonces, esto al margen de que a mí no me gusta que en los medios se esté haciendo acusaciones alegres, ni contra funcionarios ni contra empresa privada. Yo creo que un país organizado también es un país que respeta el derecho del otro y que solamente un juez, previa investigación del Ministerio Público, puede determinar si hubo culpabilidad. Entonces, lo de la farmacia sí que me choca un poco. No quisiera entrar ni a defenderla ni a atacarla. Solamente diría, dejen que haya una investigación. No entendamos de antemano que son parte de un complot, ¿no? Yo no sé qué rol tenía esa farmacia ni ninguna otra. Ahora, yo sí sé que se estaba mal utilizando el dinero. Por cierto, ¿sabes lo que más me duele? Con los montos que se está hablando del fraude de SENASA o del déficit de SENASA, se construye ese primer nivel que tú dices, ¿cuándo lo vamos a tener en este país? ¿Cuánto costaría eso? Bueno, los precios van cambiando. Siempre se ha hablado de 15,000 millones, de 20,000 millones, de 30,000 millones de pesos para crear un buen nivel. Pero es que al lado de los beneficios que te va a dar es poco dinero. Es que en la medida en que controlemos la hipertensión y la diabetes en la población dominicana, en esa misma medida vamos a reducir muchísimo el costo que tiene el país de intervenciones sumamente costosas cuando desarrollas una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia cardíaca. Y el tema del no alcoholismo. Controlar hipertensión y diabetes, que es lo básico en un sistema. El tema del alcoholismo, aquí el dominicano bebe mucho romo y cerveza.
cuando tú hablas de diabetes, yo creo que hay gente en diabetes que es por todo el arroz blanco que nos comemos con sal y aceite y la cerveza que nos bebemos. O sea, que yo pienso que hay un tema de paradigma cultural donde no solamente debería hacer que tu médico te diga, sino una campaña masiva, sea por educación o salud pública, para que nosotros podamos, tenemos que ser alegres como dominicanos, pero hay hábitos que hay que cambiar. ¿A dónde tú crees que va? Con el Ministerio Público Independiente, te decía yo ahorita que cuáles son los investigados, los citados, porque se hizo un aparataje, llegando el nuevo director de SENASA y el superintendente de Cisarril, llegando a la Procuraduría, pero no hemos sabido más nada. El señor Camacho, Wilson Camacho, sacó un tuit, aunque no nos escuche, estamos trabajando con usted, un poco sarcástico, de que se supone que ellos están haciendo algo. ¿Tú crees que en este país, donde la gente ha perdido toda confianza en la justicia y la encontramos tan injusta, esto vaya a parar en algo? Tiene que, porque hay una ciudadanía que está profundamente decepcionada. Yo creo que todos estamos indignados de haber visto esto en el sector más delicado de todos, que es el sector salud. Insisto que se haga una investigación objetiva, que el Ministerio Público investigue, como se dice en el lenguaje jurídico, a cargo y descargo, con los ojos tapados de no sé quién es culpable ni inocente. Dejaré que la evidencia revele eso y que cualquier acto de corrupción, cualquier ilícito penal, se pague con todas las de la ley porque nos defraudaron a todos. Y te digo, que caiga la red completa. Si hay médicos, que caigan los médicos. Si hay farmacia, que caigan farmacia. Si hay dueños de hospital y de clínica, que caigan. Sí hay. Pero que tampoco se juegue a la acusación ligera, que soy muy coherente en decir, ni lo apoyo en el pasado, ni lo apoyo en el presente, ni en el futuro. ¿Cómo le está yendo a Jenny Berenice como procuradora al gobierno que en los primeros años era su bandera, el Ministerio Público, doña Miriam Germán, un símbolo de pulcritud? ¿Y cómo tú crees que va terminando este gobierno, que le quedan 3 años, en cuanto a casos de corrupción, después de la arrastrada que le dieron a los exministros de tu gobierno? Sí. Exacto. Por cierto, un exministro de salud que lo sacaron en paños menores, que luego la justicia dijo que no tuvo ninguna participación. Por eso es que digo, hay que respetar la dignidad del otro, y se respeta en todos los ámbitos de la vida. Se respeta en el sector salud y se respeta también en la persecución de la corrupción. Yo creo que la procuradora tiene mucho trabajo, solamente con los casos anteriores que se han realizado más de 30 denuncias. Normalmente vienen destituciones solamente cuando hay un programa de investigación que lo saca a la luz. Yo creo que ella trabajo tiene de más. Entonces, pues, que Dios le dé larga vida, salud y mucha energía, porque tiene tela por donde cortar, ¿eh? Y a nivel de corrupción, ¿cómo termina el gobierno, piensas tú? Vamos a ver, yo creo que le quedan 3 años. Ahora, ojalá que no terminen en anuncios, que no terminen en eslogan, que no terminen en notas de prensa, sino que terminen dejando sentado un ministerio público con toda la capacidad de perseguir la corrupción independientemente del partido que sea. Si la bandera era luchar contra la corrupción y le explotan casos de corrupción de este tamaño, porque cuando hablamos de más que Baninter, eso es, Baninter es como el diablo a la cruz. ¿Con qué queda el PRM como partido con miras al 28? Ustedes como oposición, tú particularmente, que en algún momento te mencionamos como presidenciable, ¿qué ves tú en el futuro cercano con una población tan decepcionada de la clase política en complicidad con la clase empresarial? Yo creo que las nuevas generaciones quedamos con un gran reto de mejorar la calidad de vida del dominicano. Independientemente de la lucha contra la corrupción, de lo cual por supuesto que tengo una opinión, yo creo que el PRM deja un país con más apagones que nunca, con una energía eléctrica más cara que nunca, con más inseguridad, con peores indicadores de salud, porque ha subido la mortalidad materna, la neonatal, ha bajado hasta la vacunación, que es como lo más básico que puede hacer un país, que deja un sistema educativo profundamente deteriorado. El tema haitiano. Que ha manejado el tema migratorio más con eslogan, con foto, con video, que con resultados, que deja una economía donde las personas tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, donde hay muchísimas personas que se están manteniendo a base de tarjeta de crédito. Entonces yo creo que las próximas generaciones tenemos un gran reto de entregarles resultados a las personas, no solamente promesas, sino resultados. ¿Se podría quedar en el 28 el PRM? Yo creo que la va a tener muy difícil. Yo creo que la va a tener muy difícil porque, insisto, ha habido un deterioro en la calidad de vida que se comprueba con los datos que ellos mismos publican, porque yo siempre que he hablado utilizo los datos de ellos. Entonces,
¿qué le pueden ofrecer al país? ¿Le van a ofrecer otra vez bajar el costo de los alimentos? Lo ofrecieron en el pasado y no pasó. ¿Le van a ofrecer otra vez al país reducir la delincuencia en los primeros 2 años de gobierno a la mitad? La corrupción. Ya van 5 años. ¿Le van a prometer al país lucha contra la corrupción y ahora, hoy en día, si no salen los programas de investigación periodística, no se lucha contra la corrupción? ¿Le van a prometer al país la aplicación efectiva de la ley migratoria cuando tenemos un desorden en el flujo migratorio? ¿Le van a prometer al país nuevamente bajar el precio de la electricidad y acabar con los apagones? Y hoy tenemos más apagones que nunca. Entonces ya se le acabó el caudal de promesas que pueden realizar. ¿Y qué promete la oposición a propósito de la división de los hermanos bochistas? O sea, es muy pronto para hablar de unificación, pero tú y yo sabemos que a pesar de que el PRD tenía un voto duro de un 38%, estuvo fuera 16 años porque no se ponía de acuerdo. Ahora ustedes, que son la oposición, Fuerza del Pueblo, PLD, que encarnan esa en colores diferentes, pero esencialmente con una línea de pensamiento de un padre original, ¿verdad? Claro. ¿Qué tú ves? Porque a veces yo me siento media perdida yo misma y sé que no estamos a tiempo de un outsider. Aquí no hay de que una figura. No, Dios nos libre también, porque los outsiders salen complicaditos. Saludos para Milei. ¿Qué tú ves? Mira, yo creo que tenemos, insisto, también un gran reto. Nosotros tenemos que ser autocríticos, saber que solamente con hacer denuncias y con hacer críticas no vamos a conquistar el favor de los ciudadanos y despertar la confianza, despertar esperanza en la población. O sea que yo creo que nosotros tenemos que hacer política de una forma distinta, una política más humilde, una política más cercana, una política que acompañe al ciudadano en sus luchas diarias, que no sea solamente, déjame decir esto para ganar un voto, sino que sea una política que uno participe en todos esos espacios. Esa es la política en la que creo y la que practico. Por eso tú me ves en todas las cooperativas dando charla, en todos los grupos de jóvenes ayudándolos con su proceso de superación. Creo en eso. Tú mandaste una carta desligándote de todo lo que te estábamos mencionando como presidencial. No, yo no he mandado esa carta. Que tú estabas dando clases, yo oí una carta. No, eso fue, no, para nada. ¿Y quién fue que sacó esa carta? No. Yo envié, en una reunión del comité político en la que yo no pude participar, yo mandé mi opinión por escrito. Y lo que dije fue que la ley de partidos políticos establece el cronograma de selección de los candidatos y yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque si tú prometes a la ciudadanía que cuando llegues al poder vas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, tú tienes que ser el primero en cumplirla. O sea, no es que tú no vas, es que no es tiempo. No, es que el calendario electoral está establecido en la ley. Y vuelvo a insistir. Pero ¿te atreverías a presentar aspiraciones presidenciales? Es que Colombia, mira, quien se ha pasado tantos años pensando en cómo resolver los problemas del país, quien se ha pasado muchos años dando clases de cómo resolver los problemas de un país aquí en el extranjero, quien tiene como aspiración levantarse todos los días esperanzado de poner un granito de arena para que le mejore la vida a una persona y acostarse cansado, pero con la satisfacción del deber cumplido, de hoy alguien tiene una mejor calidad de vida gracias al trabajo que yo hice, no se puede desligar de ningún proceso. Lo que pasa es que los tiempos tienen su mecánica, todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia. ¿Cuántos años que tú tienes? Ya tengo 40. 40, para el 28 va a tener 43. Sí, 43 recién cumplidos, porque cumplo año el 27 de febrero. Pero mira, a mí me gusta el 43. Sí, está como chulo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años que tenía Leonel cuando ganó la primera 43. vez? Mira, Sí. mira eso, pura casualidad, yo no sabía, yo sé que tenía 40 y algo. Sí, 43. ¿Cómo te llevas con Omar Fernández? Súper bien, mira. ¿Tú te imaginas una fórmula, Ay, Omar ay, Fernández ay, ay. y Juan Ariel Jiménez? Sí, mira, yo creo que ahora hay una nueva generación que en todos los partidos políticos tenemos una buena química de trabajo, tenemos un respeto a lo que hace el otro y queremos hacer una política distinta. Pero así te puedo decir también de muchos casos en el PRM, de gente que le tengo gran estima, jóvenes con lo que hablamos. Yo me quejo de mi partido, ellos se quejan del de ellos. Tú sabes, hay esa camaradería de las nuevas generaciones. Lo único que tenemos que acompañar a eso de propuestas, de que sea una política basada en ideas de cómo mejorar la vida y el futuro de la República Dominicana. ¿Clase de qué que tú das en Harvard? Yo doy clases de desarrollo económico y de políticas públicas. ¿Cómo tú te sientes allá en tu estrado? Sí, es como en la película, ¿verdad? Están como los profesores en una posición y los estudiantes. Es así, ¿verdad? No, mira, algo que me gusta mucho y que yo creo que tiene que cambiar
en nuestro sistema educativo es que el profesor es muy cercano al estudiante. No se asume que el profesor es el poseedor eterno de la verdad y que el estudiante está ahí solamente para recibir esa maná del cielo. No. El trabajo del profesor es desarrollar en el estudiante su capacidad analítica. Es permitir al estudiante que esté en desacuerdo conmigo. Es permitir al estudiante que dé ideas alternativas a las que yo tengo y que las explore y que las desarrolle. Qué orgullo saber que tenemos un dominicano dando clase en Harvard, pero yo me fui como mentalmente, porque te digo que tengo una crisis ahora mismo de esperanza. O sea, yo estoy de verdad, las alas del corazón, sí que uno tiene alas, Sí. se me han caído de cosas que yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo es y cómo es? Y si es una enfermedad que todos los políticos desde que llegan se contagian. Porque yo he visto cosas de esta gente del PRM que acaban de ver lo que pasó con la gente del PLD y no me hace sentido que se comporten así. Un endiosamiento y una desconexión social. Entonces, cuando tú estás en Harvard allá, no te da pena como decir, concho, de ese paisito que yo vengo. O sea, como que, yo no sé si tú vives en dos mundos, ¿verdad? Porque además es un profesor de Harvard, no es cualquier cosa, pero tú te duele las cosas que tú ves en este país. Por supuesto, todos los días. Nosotros hemos tenido 3 ministros de educación. Tú como profesor, ¿cómo tú ves el tema de la educación? O sea, malísimo, malísimo. ¿Cuánto le das a este gobierno en educación? Del 0 al 10, 2. ¡Wow! Entonces, ¿qué esperanza tenemos, muchachos? Mira, yo creo que la esperanza es que haya una nueva generación de personas que haga las cosas fundamentalmente distintas. De que no sea hacer promesas, de grabar bonitos videos prometiendo de todo. ¿Y cómo vamos a creer? Porque esto fue lo que hizo el PRM. No, ese es el tema. Cambio, no, y usted verá. Bueno, es que el cambio fue un eslogan que no tuvo contenido. El cambio, pero ¿el cambio de qué? Si tú me preguntas a mí qué hacer en educación, podemos hacer un programa entero hablando de educación. O sea, no es solamente cambiar lo que está haciendo el PRM, no. Es cómo mejorar la política docente, cómo mejorar la política de directores, cómo ampliar la red de atención integral a la primera infancia, porque en los primeros años de vida es que mayor efecto se tiene sobre el desarrollo de los niños. Es hablar de qué tipo de currículo necesita la República Dominicana. Te voy a hacer una pregunta tonta. Y no se puede que aunque el gobierno sea del PRM, tú lo asesores. Porque faltan 3 años. Cuando pero es que yo me la paso escribiendo en el periódico las cosas que tiene que hacer el gobierno. Y les advierto. Pero mira, júntate con Luis Miguel de Camps. Vamos, pero colaboremos. Tengo, no, mira, y hay muy buena relación. Luis Miguel de Camps fue mi profesor de Introducción al Derecho 1. O sea, hay esa camaradería, y no le gusta que yo lo diga, porque revelo que tiene más edad que yo. Las canas lo comprueban. Pero no, eso es lo que me dice. Tú te estás burlando de mis canas, pero eso es hereditario. No, pero hay esa camaradería. Incluso si conozco a un experto, a un profesor que esté interesado en República Dominicana, los pongo en contacto con quien sea, porque no se trata de una bandera política, se trata de la bandera de la República Dominicana. Uno quiere que le vaya bien a su país. Yo no quiero que vuelva el PLD porque este lo haga mal, no. Yo quiero que este lo haga bien porque mi familia depende de que lo haga bien y mi empresa depende de que este gobierno lo haga bien. Yo quiero que vuelva el PLD porque tenemos una mejor idea de cómo construir una mejor República Dominicana, no porque este lo haga mal. Y creo que es responsabilidad de todos apoyar al gobierno de turno a que lo haga bien, incluso haciendo críticas. Colombia, yo le he hecho, mira, mi primer artículo fue el error del gobierno al hablar del ahorro. Le dije, no hablen de ahorro disminuyendo el gasto de inversión. Se le va a caer la infraestructura. Lo dije en octubre del año 2021. Ahí se cayeron los pasos a desnivel de la 27. Ahí se están cayendo los puentes. Pero a educación le sobraron 5,000 millones que no encontraron cómo gastarlo. ¿Tú puedes creer? Yo he escrito amplio y tendido. En educación hay que hacer esto. He criticado cuando se eliminó la normativa de formación docente para volver al modelo populista de formar profesores yendo un día a la semana a la universidad. Pero también he dicho, hay que hacerlo de esta otra forma. Lo que pasa es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver y no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Y lamentablemente este es un gobierno que ni lee, ni escucha, ni siente. Lo que sí hace es que habla. Bueno, señores, Juan Ariel Jiménez, profesor en Harvard de Desarrollo Económico, economista y un joven que apenas tiene 40 años, que Dios te dé mucha vida y salud. Amén. Y ojalá podamos servirnos de tu pericia, de tus conocimientos. Y de verdad yo le pido a Dios que me quite este sentimiento pesimista, me siento un poco pesimista. El caso de Senasa, yo de verdad no me cabe. Yo, de todas las instituciones que yo pensé que se podía robar y hacer desorden, yo nunca pensé en esa, y mucho menos en esos términos. Y lamento mucho
que estemos en esta conversación. Me gustaría que habláramos de otra cosa y que nosotros como generación hagamos propuestas de ver cómo el país más alegre del mundo en esta media isla, ¿verdad? Pero de verdad que los ánimos están para abajo. Y estos 3 años ha sido un año durísimo y vamos a ver cómo estos 3 años de gobierno y la reforma fiscal no va a haber. Bueno, yo espero que la reforma fiscal sea de que el gobierno reduzca el gasto, no que nos aumente los impuestos. Porque ¿cómo no van a aumentar los impuestos para pagar el déficit de SENASA? ¿Cómo nos van a aumentar los impuestos para pagar el déficit del sector eléctrico? Ah, no, pero espérate, no paguemos los platos rotos de otro. Y esos cuartos están en manos de otra gente. Adiós. En otro programa hablamos de economía con Juan Ariel. Muchas gracias. Gracias a ti.